Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ale, el profe de música, y con Patricia, la profe de historia, nos preguntamos, ¿el tango es un sentimiento argentino? Mi abuela siempre, con mi abuela escuchábamos así, bailábamos un poco, cuando era más chiquitita. Cuando estaba vivo mi abuelo, cuando íbamos a la casa, solía poner en la radio algún tango que escuche. Sí, con mi mamá siempre a las mañanas cuando nos levantamos a limpiar un poco la casa, nos podemos escuchar un poco de tango, siempre o así por la tarde, lo pasamos en familia y nos ponemos. No me sé la letra, pero se trata de un tango sobre una chacarera. No, letra no, pero sí me acuerdo el nombre, que es mi Buenos Aires querida, que es de Carlos Gardel. Me acuerdo de una letra que era de Cacho Castaña, Garganta con arena, que decía: canta, garganta con arena. Lufardo tenemos, a ver... El Che. Pibe. Pucho. También Guachín. Yuta, que le decimos acá a la policía. Bondi. El Piola. Pollera, lo que es la guita. Las palabras argentinas. El origen del tango es controvertido, aunque su nacimiento suele ubicarse en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos reconocen que sus raíces están en la cultura africana, de la que fueron portadores los esclavos y esclavas de América, y presenta rasgos del candombe. Otros señalan influencias de la habanera centroamericana o de la cultura de los inmigrantes europeos. Además, suele considerarse al tango como una fusión intensa de diversos elementos culturales, provenientes de los criollos, los inmigrantes europeos y los africanos, durante un periodo de fuertes transformaciones sociales. Pero el mestizaje cultural no se limitó solamente a la música, sino que también se manifestó en las letras, a partir del lunfardo como su vocabulario de composición. En el programa de hoy, al compás del tango y además la incursión del rap, el rock, el reggaetón, el hip hop, la cumbia, la murga porteña y uruguaya y tantos otros géneros que hacen del tango fusión. Donde hay un mango viejo Gómez, los han limpiado con piedra Pómez. ¿Qué le pasa, Flor? Está flasheando. Si arrancamos así el programa, estamos al horno. Dale, Ale, vamos, ponete las pilas que empezamos. Apuesto a que todos y todas sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ponerse las pilas, flashear, estar en el horno. Nos entendemos perfectamente porque todas estas frases ya forman parte de la jerga juvenil de nuestro país. Pero si dijéramos otras frases que no fueran tan locales, probablemente nos costaría más reconocerlas, porque este tipo de habla se distingue según cada país. Es curioso que muchas de las palabras utilizadas por los chicos y las chicas tienen su origen en el lunfardo. Si bien algunas mantuvieron su sentido original, otras en el transcurso de los años cambiaron su significado.
Por eso es interesante ver los distintos tipos de lunfardos que conviven en nuestro país y que van cobrando diversos significados según quienes lo usen. Por ejemplo, en el tango, el rock, la cumbia, el cómic o el anime. El ejemplo del tango nos sirve para ver cómo este vocabulario musical, cultural y social marcó los cimientos en el habla de muchas palabras de la jerga juvenil actual. Aunque no lo hagamos de manera consciente, nos apoyamos fuertemente en el lunfardo para comunicarnos. Pibe, macana, chamullo, laburo, fiaca, banquina, guita, trucho, chabón y gil. Son algunas de las palabras que el colectivo popular utiliza hace décadas. Aunque el lunfardo es un fenómeno portuario y rioplatense que hace a la identidad de Buenos Aires, lo concreto es que se ha extendido por grandes regiones en la Argentina y hasta trascendió nuestras fronteras. Esto es así porque el lunfardo es un producto de las lenguas de las corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX y principios del XX. Y nace en el hacinamiento de los conventillos por la necesidad de comunicarse que tenían sus habitantes. Pero sería tiempo después que a este tipo de habla popular se la conocería como lunfardo. Más exactamente, el 5 de septiembre de 1953 aparece el libro Lunfardía, del escritor argentino José Govelo, que rescata ciertas palabras y convierte el lunfardo en hecho lingüístico. Por eso, todos los 5 de septiembre se celebra el Día del Lunfardo. La palabra lunfardo tiene su origen en el gentilicio lombardo, término que llegó a ser sinónimo de ladrón porque los lombardos fueron, en el siglo XVIII, usureros y prestamistas, actividades por entonces impopulares. Con el tiempo, lombardo derivó en lunfardo. Sin embargo, más tarde se descubrió que el lunfardo era compartido por grandes sectores de la población y que, lejos de ser un código marginal, había sido incorporado a la vida cotidiana y difundido a través de expresiones artísticas como el tango o el sainete. ¿No es impresionante que existan aproximadamente 6.000 términos de lunfardo? Si bien sabemos que se trata de un número dinámico, porque algunos surgen y otros caen en desuso, la Academia Porteña del Lunfardo estima que aparecen unas 70 palabras por año. Lo que hace novedoso al lunfardo es que no nació del castellano, sino de la mezcla de las lenguas de la inmigración. ¿Pero qué hace que un término perdure en el tiempo? Es la permanencia en el habla lo que hace posible que, con el tiempo, un término determinado ingrese al diccionario de la Real Academia Española. Como sucedió, por ejemplo, con pibe, macana, banquina, que ya son parte de la Real Academia Española. ¿El tango es argentino? Cuando hablamos de la identidad nacional, reconocemos una serie de elementos que la constituyen. Pensar el tango como un fenómeno argentino es desconocer la hibridez, el intercambio y la pluralidad como parte constitutiva de la identidad nacional. El tango es un género musical y un estilo de danza originado en las ciudades portuarias de Montevideo y Buenos Aires. Se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la música popular estaba presente en el ambiente rural, semiurbano y en los grupos citadinos. También en colectividades de inmigrantes europeos, comunidades afro y en las clases bajas situadas en barrios marginales y a orillas de las ciudades. Este mestizaje cultural, surgido en un periodo de grandes transformaciones sociales, no se limitó a la música, sino que también se manifestó en las letras del tango a partir de la incorporación del lunfardo. Explicar los orígenes del tango es una tarea tan difícil como explicar el tango mismo, porque no es un género musical más, sino que también es un sentimiento colectivo que se alimenta de varias vertientes. Antes del surgimiento del tango, las clases altas de la sociedad rioplatense portuaria de Montevideo, Buenos Aires y Rosario cultivaban únicamente la música clásica europea, tomando como modelo a París. El tango emerge en un periodo de muchos años de cambios y de crecimiento de Uruguay y Argentina, cuya identidad se gestaba en medio de una gran oleada inmigratoria desde Europa.
Además, en ese periodo, el hombre de campo, el gaucho, llega a la periferia de las ciudades en busca de trabajo. Esto provoca un gran crecimiento demográfico y urbano. Aparece entonces el tango como una síntesis y fusión de muchas culturas, músicas, expresiones populares, desplazamientos sociales, idiomas, costumbres, desarraigos y nostalgias. En ese contexto urbano, el tango fue un fenómeno de unión, primero como divertimento y luego como expresión profunda de música, danza y poesía popular. Durante las décadas finales del siglo XIX se cruzan diferentes géneros artísticos, ritmos y términos que influyen directa o indirectamente en la consolidación del tango. La colectividad afro-uruguaya, con sus fiestas y comparsas, tiene que ver con la terminología de la palabra tango, la ejecución del ritmo del candombe y quizá también en la danza. El ambiente en el cual se desarrolla es el de los suburbios, las pensiones y los piringundines, lugares del Bajo montevideano. La danza es la clave para la popularización de este arte. Se baila en pareja, abrazados, lo cual es demasiado obsceno para la época y provocativo para la aristocracia local. Hacia 1910 y 1911 se instalan las compañías discográficas extranjeras y comienzan a grabarse discos comerciales que por primera vez incluyen el tango, música hasta entonces marginal, de mala fama, perteneciente al mundo de los cafetines y locales nocturnos de baja reputación. Es así que con el nombre de Orquesta Típica Criolla aparecen los primeros discos del conjunto del bandoneonista Vicente Greco en Buenos Aires. Esta terminología, orquesta típica, quedó para definir a los conjuntos de tango. Por otra parte, llegó al Río de la Plata la influencia de la tangomanía, que vivió París hasta 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, que significó la aceptación del tango en los grandes salones y fiestas de las clases altas. Carlos Gardel hizo la transición entre la canción criolla y el tango canción, creando una forma de cantar letras con argumento, lo que se aleja de la liviandad de los primeros tangos y se acerca a una poesía profunda que cuenta el drama cotidiano de la gente común. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. El compositor Enrique Santos Discépolo compuso la canción Gira Gira en el año 1929 y su versión más famosa fue hecha por Carlos Gardel en 1930. El 3 de mayo del año siguiente se estrenó en el Cine Astral el corto Gira Gira. Este tango es muy popular. Describe una época de incertidumbre, desempleo y de carencia de posibilidades. Es un tango que refleja la desesperanza y las tensiones entre un sistema que funciona, como dice la letra de un mundo que sigue girando, mientras la gente no tiene posibilidades de vivir dignamente. Gira Gira cuestiona el individualismo, el egoísmo de la sociedad de la época y de un sistema que promueve el éxito individual. La primera mitad del siglo XX fue un momento de grandes transformaciones para el movimiento obrero. En Argentina, en particular desde la consolidación del modelo agroexportador en 1880, la clase obrera comenzó a organizarse tempranamente. El socialismo, el anarquismo, el sindicalismo son corrientes ideológicas que nacieron y crecieron como producto del diálogo entre la inmigración europea y las condiciones de trabajo locales. La inmigración de fines del siglo XIX y las migraciones internas, como producto de la crisis de 1929, fueron conformando un movimiento heterogéneo y organizado en el marco de un modelo productivo y un proyecto político que los excluía y los marginaba permanentemente. El tango fue en sus orígenes la voz de los sectores populares, nacido en los suburbios de las grandes ciudades. Sus letras recorren los sentimientos que habitaban la vida cotidiana de quienes eran considerados marginales dentro de esta sociedad en transformación. Todo esto nos da un pantallazo de la historia y del contexto, pero musicalmente, ¿cómo se compone el tango?
Musicología del tango. La genealogía musical del tango está compuesta por la música hispano-cubana, la milonga de los gauchos, el candombe urbano de los negros de Montevideo o Buenos Aires y la música popular europea de finales del siglo XIX. La música africana en América fue el fundamento rítmico primordial del tango, su clave negra. Si bien la aparición del tango es oficializada a partir de principios del siglo XX, con las primeras grabaciones discográficas hechas por La Guardia Vieja en 1870, ya se hablaba de tango. Distintas investigaciones señalan 6 estilos musicales principales que dejaron su impronta en el tango. El tango andaluz, la habanera cubana, el candombe, la milonga, la mazurca y la polca europea. La jerga del tango y el lunfardo está plagada de expresiones italianas y africanas. El ritmo tanguero y su clima nostálgico se emparenta con la habanera cubana. El tango, milonga y candombe es parte de una misma familia musical de raíces africanas y también de las costumbres provenientes de los gauchos que migraron a la ciudad. Pero el tango no se confunde ni deriva de ninguna danza o género musical en particular. La habanera cubana, para las décadas previas a la época en que se sitúa el nacimiento del tango, ya habría alcanzado una popularidad relevante. A lo largo de la década de 1850 se produce en Buenos Aires el arraigo de este género musical del Caribe. Hacia 1880 contamos con la presencia de la milonga bailada, conocida como la sandunguera, la milonga cantada difundida a través de los payadores y la milonga espectáculo, representada en los comienzos del circo criollo. En este contexto, los personajes sociales que le dieron vida al tango fueron trabajadores de mataderos, marineros, artesanos, cuarteadores, carreros, peones, rufianes y hombres de arrabal. En estos ámbitos, el tango nació como banda sonora de los conventillos en los suburbios porteños. Es en el conventillo, hervidero de nacionalidades en que predomina el italiano, el gallego, el criollo y hasta el turco, donde se creó un mestizaje cultural que imprimirá al tango un carácter que va a perdurar todo un siglo. Hacia principios de 1900, el tango encarnó un proceso de transformación para convertirse en un género musical nacional aceptado oficialmente. Funcionó con el tango, escuché cuarteto. Con ritmo de computadora puede llegar a ser. Cuando el flamenco lo escuché, ese más que todo lo hacíamos en mi colegio. Cuando se hacía un festival así, nos encantaba escuchar flamenco y nos poníamos. Me gustó bastante porque es como, sigue siendo tango, pero le agregan algo más. Para mí se considera un emblema argentino porque es como una marca que tenemos acá, que siempre se bailó. Es como que muestra la cultura, se podría decir, con la libre expresión que tiene de bailarlo. Por cómo canta o los acentos que tiene, o cómo habla, puede llegar a ser. Y me encanta más que todo el movimiento que tiene, la forma de expresarlo, de bailarlo así. Y es parte ya de nuestra cultura. Los conventillos eran casas populares con muchas habitaciones que alojaban a múltiples familias integradas en su mayoría por inmigrantes y su descendencia, colmando y superando la capacidad permitida para cada habitación. La llegada del siglo XX se asoció con el arribo al país de enormes oleadas de inmigrantes, época caracterizada por una carencia desproporcionada de habitaciones.
Esta situación motivó la construcción de enormes casas colectivas con 30 a 40 habitaciones, mal ventiladas y con déficit de servicios sanitarios. La ciudad creció con estas características y, como era de esperarse, el tango incluyó en sus estrofas las escenas típicas del conventillo. Fueron varias las denominaciones con las que se conoció a esta particular casa-habitación. Yotibenco, el Berre de Conventillo, Convento y Convoy. ¿Dónde están aquellos brillos? Y de evento aquel pacoy que diqueaba Poligrillo con las minas de Convoy. El 1 y 1, tango de Julio Pollero y Lorenzo Traverso, escrito en el año 1929, se lo reflejaba así. Sabemos que el conventillo fue artífice de una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo de ese Buenos Aires que se fue. Los patios de los conventillos fueron uno de los lugares más significativos para el nacimiento y consolidación del tango y donde veremos cómo todas estas tensiones sociales nutren y le dan identidad al tango porteño. Es posible encontrar breves descripciones del conventillo en algunos versos de tangos que nos ayudan a conocer cómo eran en su interior. Enrique Santos Discépolo, con la colaboración posterior de Virgilio Espósito y Homero Espósito, nos dejaron Fangal, escrito en el año 1954. La letra expresa el escepticismo de una época que encarnan los habitantes del conventillo. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangal. Pobre mina que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillos, el aljibe y el parral. Las condiciones de vida que se desarrollaban en el conventillo diferían de lo que sucedía en una vivienda común. La cantidad de personas que lo habitaban, las distintas nacionalidades, las diferentes costumbres y hábitos, así como la convivencia, armónica o no, eran todos factores básicos propios del conventillo. Así quedó reflejado en el tango de 1926, Oro Muerto, de Juan Raggi y Julio Navarrine. El conventillo luce su traje de etiqueta. Las paicas van llegando, dispuestas a mostrar que hay pilchas domingueras, que hay porte y hay silueta, a los garabos reos deseosos de tanguear. Si la vida en el conventillo era miserable y hasta inhumana en muchos casos, la vida en un convento plagada de privaciones e incertidumbres conducía a destinos inciertos. En 1921, Celedonio Flores y José Ricardo escribieron Margot. Se te embroca desde lejos, pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria de un convento de arrabal. Porque hay algo que te vende. Yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de mirar, de estar parada o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. La vida carenciada del conventillo, poblada de hambre y sufrimiento, constituía un estigma a superar cuanto antes. Esa vida de pobreza y limitaciones marcaba fuego a sus habitantes, cuya meta era superarlas de cualquier manera, como observamos en Champán Tango, de 1914, de Manuel Aróstegui y Pascual Contursi. Nadie quiere conventillo ni ser pobre costurera, ni tampoco andar fulera. Solo quieren aparentar ser amigo de fulano y que tenga mucho vento, que alquile departamento y que la lleve al Pigal. A partir del año 2000, el baile tanguero reapareció con una gran difusión en Argentina, Uruguay y en todo el mundo, entre jóvenes y no tan jóvenes, ya no como baile de moda, sino como una cultura de la expresividad y la sensualidad de los cuerpos. Solo en la provincia de Buenos Aires se abrieron más de 200 milongas y academias para bailar tango popularmente. Para dimensionar esto, solo a comienzos de la década de 2010 en Internet existían 50 millones de sitios sobre tango. Se calcula que son millones las personas que bailan tango fuera de Argentina y Uruguay. Se realizan festivales en países tan distintos como Islandia, Japón, Turquía y Estados Unidos, sin hablar de Finlandia, donde se lo considera un género propio. Todas las grandes ciudades del mundo tienen revistas de tango. Frente al renacimiento mundial del tango se habla de una nueva edad de oro.
En 2003, la ciudad de Buenos Aires comenzó a organizar el Campeonato Mundial del Baile de Tango. Y en 2009, la UNESCO declaró al tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Algunos críticos musicales utilizan la expresión guardia joven, tango joven o nuevo tango para referirse a las nuevas corrientes de jóvenes artistas que se han multiplicado desde mediados de la década de 1990 y destacan el fenómeno de reconciliación de la juventud con el tango, luego de la ruptura generacional de las décadas de 1960 y 1970. Tanto en Argentina como en Uruguay, así como en diversas partes del mundo, resulta notable el gran movimiento cultural conformado por jóvenes músicos y músicas que pretenden rescatar y reinterpretar con nuevos códigos el tango. Algunas de las nuevas corrientes tienen un perfil claramente definido como el tango electrónico, el tango queer, el tango para chicos, el tango indie, entre otros. A ver, Ale, contanos más de ellos. El tango electrónico comienza a definirse como corriente en el año 2000 con la formación del grupo Gotham Project, luego acompañado por otras formaciones como Tangueto, Bajo Fondo Tango Club, Narco Tango y otros aires. El tango queer, originado en Alemania y extendido por todo el mundo, propone un tango que reconstruya la libre conexión de los cuerpos y en el que los roles en la danza no sean fijos ni determinados por el género. Los nuevos y nuevas artistas dedicados al tango son referidos por las críticas musicales como guardia joven, tango indie o independiente, tango off. Y en algunos casos han llegado a vincularse para formar movimientos musicales e incluso eventos variados. Hola chicos y chicas, mi nombre es Mariana Docampo, soy escritora y organizadora de la Milonga Tango Queer. Coorganizo también el Festival Internacional de Tango Queer de Buenos Aires y soy autora del libro Tango Queer Buenos Aires. El tango queer, digamos, se puede definir de un montón de formas. O sea, nosotros lo definimos como espacios de tango en donde se puede bailar, donde dos personas pueden bailar indistintamente un rol u otro. Hombres, mujeres, trans, podés guiar o ser guiado, guiade, indistintamente. En principio esa sería una posibilidad de definición. También puede pensarse o como espacios que propician eso, en donde se puede, donde está como admitido y bailar de esa manera, o también como un modo de bailar, ¿no? En donde los roles no están fijos. Digamos, por ser de un género, no tenés que ocupar un rol. A mí me interesaba proponer una milonga desjerarquizada, donde todas las personas que iban, cada uno fuera como quisiera, bailara como quisiera, sin que hubiera algo normal y otra cosa anormal, ¿no? Pero sí había algo en relación justamente a esta cuestión de, bueno, qué es lo central y qué no, ¿no? Y esa era también la propuesta. Por eso el término queer nos servía, ¿no? Para eso. Nunca me interesó censurar ciertas canciones o ciertas líricas. No me interesó justamente porque me parece que si vas a cortarlo, lo tenés que cortar todo, porque el tango, digamos, de alguna manera nosotros venimos de ahí. O sea, esa es nuestra... digamos, esas son también las letras que, digamos, recibimos de alguna manera. En eso nos formamos. Entonces me parece que bailar tango queer también es bailar con esa es relacionarse con esa tradición. Cosas. Y por eso me parece que es como una tierra muy interesante para pensar las identidades. No solamente la identidad de género, sino la identidad nacional, ¿no? O sea, porque hay un montón de tensiones de poder también que se pueden leer en ese ambiente chiquito que es el tango, pero que de alguna manera representa o puede cifrar un montón de otras cuestiones que se pueden leer a nivel social, más macro. En el programa de hoy nos preguntamos, entre otras cosas, si el tango es un sentimiento argentino. Desde la música nos propusimos un recorrido por los orígenes del tango como fenómeno rioplatense. Pensar la construcción de la identidad nacional y de los símbolos nacionales a partir de la inmigración, la diversidad y la multiculturalidad. El lunfardo y la cultura tanguera rioplatense a partir de la voz de los sectores populares.
Desde historia observamos la relación estrecha entre el tango y las tensiones sociales del siglo XX. La crisis de 1929 y su impacto en los sectores populares de América Latina. El vínculo entre el tango y el conventillo nos dio pistas para pensar cómo todas estas tensiones sociales nutren y le dan identidad al tango porteño. Porque los patios de los conventillos fueron uno de los lugares más significativos para el nacimiento y consolidación del tango. Hacia el final del programa exploramos las etapas del tango y sus nuevas manifestaciones para ver cómo en la actualidad podemos hablar del tango como un movimiento cultural que traspasó todas las fronteras. La evolución del tango desde las primeras polcas, milongas y habaneras del siglo XIX hasta su internacionalización en la actualidad. La utilización de diferentes instrumentos, formas musicales, recursos poéticos y recursos tecnológicos y digitales. Como así también la fusión con múltiples géneros musicales de la actualidad, de la mano de los y las jóvenes, nos ubica ante un fenómeno de carácter internacional y global. Así que escuchen bien, pibes, pibas. La respuesta a la pregunta de este programa es sí, el tango es un sentimiento argentino y mundial.